En el umbral de este tiempo, donde el ruido ha reemplazado al silencio y la prisa ha suplantado al asombro, pocos se detienen a sospechar que aquello que llaman realidad es apenas una fina capa de ilusión, un velo digital, una proyección consensuada en la que todos participamos y a la vez ignoramos, como apuntó Hermes Trismegisto en sus enseñanzas más veladas. Así como es adentro, es afuera; así como es arriba, es abajo; así como es el universo, es el alma. Pero ¿qué ocurre entonces cuando lo afuera se fragmenta? Cuando lo visible se torna frágil y lo invisible se agita en el umbral de la percepción. ¿Qué sucede cuando el simulacro que has aceptado como tu verdad comienza a mostrar sus fisuras? Este libro nace del reconocimiento de un fenómeno que antes fue herejía, luego profecía, y hoy se vuelve experiencia directa. El mundo está hecho de conciencia. Ya lo sabían los Vedas cuando describieron la Maya como la gran ilusión. Ya lo murmuraban los gnósticos cuando afirmaban que el demiurgo tejía los hilos del simulacro para mantener al alma dormida. Y ya lo revelaba Jesús en el Evangelio de Tomás al declarar: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, pero no lo veis». Aquí no se pretende construir una teoría más. Esta obra es en esencia una cartografía del alma que recuerda. Cada página es un espejo, cada capítulo una puerta que conduce a ese rincón interior donde la verdad jamás fue olvidada, solo silenciada. Porque, como escribió Jacobo Grinberg en su tesis sobre el látiz, ese entramado invisible que une todo lo que es, la conciencia, no es el resultado de la materia, sino la estructura sobre la cual la materia toma forma. La mente no es producto del cerebro. El cerebro es la interfaz a través de la cual la mente experimenta la densidad. Pero la revelación más temida no es que seamos víctimas de una simulación, sino que somos sus arquitectos. El drama cósmico de la humanidad radica en que ha creado su prisión con los mismos códigos con los que podría construir su libertad. La Matrix no es una trampa externa, sino un reflejo interno del desorden, la desconexión y el olvido del origen. Las antiguas escuelas de misterio, desde los templos egipcios hasta los manuscritos rosacruces, han insinuado esta verdad en símbolos, parábolas y rituales que el mundo moderno ha enterrado bajo la arrogancia del empirismo. Sin embargo, en tiempos de oscuridad, es el susurro del alma el que guía a los que han comenzado a despertar, y ese susurro se vuelve rugido cuando el alma ya no puede habitar la mentira sin quebrarse. Este libro se inscribe en la tradición de los transmisores. Su estilo emula la voz de aquellos que, como Rudolf Steiner, Madame Blavatsky o el Kybalión, no escribían para convencer sino para evocar memorias dormidas. Se entretejen aquí las enseñanzas del Zohar, la tabla de Esmeralda, los evangelios gnósticos, los escritos védicos, los códices toltecas y los ecos ocultos de los grimorios prohibidos, no como simple erudición, sino como activadores del recuerdo. Cada capítulo ofrece una grieta en el velo. No se estructura como guía, método o manual, porque la verdad no puede ser empaquetada ni enseñada, solo reconocida. Se propone un viaje desde la desprogramación de la materia hasta el salto cuántico del alma, desde los traumas del linaje hasta la coherencia creadora, desde la prisión holográfica hasta la acción sagrada. Y si hay una premisa central que ilumina cada fragmento de esta obra, es la certeza de que lo imposible no solo es posible, sino necesario. Que todo milagro es una ley natural cuya frecuencia fue olvidada. Que la conciencia, alineada con la voluntad y el amor, es capaz de reescribir la historia del cuerpo, del tiempo y del mundo. Así como el alquimista no busca oro sino la transmutación del ser, así también este texto no busca respuestas sino resonancias. Quien escuche en estas palabras una vibración que le sea familiar, habrá recordado que no está solo, que no está loco
y que el despertar ya no puede postergarse. Porque no se trata de escapar de la Matrix, sino de atravesarla con los ojos abiertos, con el alma intacta y con la certeza de que esta realidad es solo el primer pliegue de algo mucho más vasto. La verdadera libertad no está fuera del simulacro, sino más allá de la percepción condicionada. Y es allí, justo en ese borde, donde comienza este viaje. Bienvenido, peregrino del abismo. El velo se adelgaza, la memoria despierta y la Matrix tiembla ante tu mirada. Capítulo 1. La materia como ilusión. La piel del pensamiento cristalizado. La piedra, el hierro, la madera, incluso la carne, son tan solo brumas densificadas, nieblas de energía agrupadas por una intención que no recordamos haber emitido. Lo que llamamos materia es apenas la máscara visible de un teatro invisible, y lo sólido no es más que la piel más externa del pensamiento cristalizado. El mundo físico, tal como lo concebimos, no es un absoluto, sino una convención perceptiva, una ilusión sostenida por acuerdos energéticos profundos y ancestrales. En el Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto, se afirma con claridad: todo lo que está en movimiento está contenido en el todo, y el todo está en ti. Lo visible nace de lo invisible, y lo invisible es eterno. Esta declaración, velada por siglos de esoterismo, condensa una verdad radical. Lo físico no posee autonomía, no existe fuera del campo que lo sostiene. Y ese campo, tan vasto como inexplicable, es moldeable desde el pensamiento que vibra con la verdad. Jacobo Greenberg, en su obra más silenciada, describió este campo como el látiz, una matriz de interconexión absoluta, una red sin estructura mecánica, pero con orden implícito, que une todo lo que es, ha sido y será. El látiz no se percibe con los sentidos ordinarios, pero sostiene cada partícula del universo como una sinfonía oculta. Greenberg comprendió que el cerebro no crea la realidad, la selecciona. La mente, como interfaz de un ser multidimensional, interactúa con esta red y extrae de ella los patrones que luego serán experimentados como eventos, objetos y circunstancias. El látiz no es solamente una red pasiva, responde, muta, se reconfigura ante la conciencia alineada. Cuando un individuo actúa en coherencia entre pensamiento, emoción y acción, el látiz responde como un espejo cuántico, reorganizando lo aparentemente inmutable. La enfermedad se sana, la oportunidad aparece, el objeto perdido regresa. La realidad se dobla ante la coherencia, y no porque sea magia, sino porque se está hablando el lenguaje original. Los Vedas lo llamaron prana, los taoístas lo conocieron como chi, los místicos sufíes lo susurraron como aliento, el soplo invisible. En el fondo, todos apuntaban al mismo tejido, esa sustancia imperceptible que a través de la vibración asume formas temporales. El cuerpo mismo, con su aparente peso y solidez, es un nodo de esa red, pulsando en una frecuencia que corresponde al estado interno del alma. Las grandes tradiciones ocultas sabían que alterar la materia requería algo más que deseo, requería alineación. Madame Blavatsky escribió en La Doctrina Secreta: el plano físico es el más ilusorio de todos. Quien controla la ilusión controla la forma. Pero este dominio no se ejerce con fuerza ni voluntad egoica, sino con la actitud del sabio que ha hecho las paces con el caos y lo ha reordenado en su interior. No es casual que los alquimistas hablaran de transmutación antes de mencionar el oro. Sabían que el plomo que buscaban transformar no era un metal, sino la percepción densa de un alma dormida, y que el oro era la conciencia despierta que, al mirar el mundo, lo embellece desde su frecuencia. El látiz, según Greenberg, responde mejor no a la lógica, sino a la emoción coherente.
La realidad no se modifica con fórmulas matemáticas, sino con la vibración exacta del corazón que recuerda su origen. Un pensamiento sin emoción es apenas un eco. Una emoción sin dirección es solo ruido. Pero cuando ambos se alinean, el entretejido de lo real comienza a mutar como una tela sensible al contacto de la conciencia. En los antiguos misterios egipcios, el iniciado debía pasar por una prueba que consistía en atravesar una pared aparentemente sólida. No era un truco físico. Se trataba de una prueba de vibración. Solo quien había elevado su frecuencia lo suficiente podía atravesar la ilusión. El muro, como la materia, era un símbolo del límite mental. La mayoría fracasaba no porque el muro fuera impenetrable, sino porque su mente aún creía en su existencia. Y así vivimos cercados por muros que no son más que vibraciones lentas, frecuencias densas, pensamientos congelados. Todo lo que parece real no es más que una capa de baja velocidad en el océano de lo eterno. Cada objeto, cada forma, cada cuerpo es una interrupción temporal del vacío lleno de posibilidades. Las historias de aquellos que alteraron la materia abundan en los márgenes de la historia oficial. Desde las levitaciones de San José de Cupertino hasta los milagros de Pachita en México, pasando por las manifestaciones del cuerpo glorioso descrito en los evangelios apócrifos. Todo apunta a una misma fuente, la conciencia que no está sujeta al dogma de lo físico. Pero es necesario advertirlo. Este conocimiento no es para ser usado como truco, sino como llave, porque el látiz, aunque responde a la conciencia, también exige responsabilidad. Lo que se vibra, se crea, y lo que se crea, crea retorno. Manipular la forma sin elevar el ser solo conduce a un caos amplificado. Capítulo 2. La ciencia y la realidad, más allá de la percepción condicionada. La ciencia ha comenzado a rozar esta verdad, pero la teme. La física cuántica ha demostrado que el observador modifica el experimento, que la partícula existe solo cuando es observada, que la realidad es fundamentalmente indeterminada hasta el momento de la percepción. Pero estas conclusiones radicales son contorsionadas para encajar en el paradigma materialista, cuando en realidad lo desmantelan. Werner Heisenberg declaró: la realidad objetiva se ha evaporado, y lo que observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Este físico pionero rozó la verdad del látiz sin nombrarlo. La materia es información condensada, un acuerdo perceptivo, un lenguaje simbólico. No es una sustancia última, sino una experiencia interpretada. El átomo, lejos de ser una partícula fundamental, es otro nivel del código, otra capa de la ilusión, otro pliegue del programa. Los antiguos atomistas griegos intuían esta verdad cuando propusieron que todo estaba compuesto por unidades indivisibles, pero su error fue creer que estas unidades eran sólidas. Son vacío organizado, información en patrón, conciencia en forma. La experiencia directa de esta verdad es posible cuando la atención se vuelve suficientemente sutil, cuando la percepción se afina más allá de los 5 sentidos ordinarios. La solidez del mundo comienza a disolverse. Los místicos de todas las tradiciones han reportado este fenómeno: ver a través de los objetos, percibir la luz interior de las cosas, sentir la vibración subyacente de lo aparentemente inerte. Esta percepción expandida no es un estado alterado, es el estado natural. Lo alterado es la percepción contraída que hemos normalizado. Vivimos en una constante alucinación consensuada, un acuerdo colectivo que define los límites de lo real. Alterar la materia comienza por alterar la percepción de la materia, ver más allá del velo, recordar que lo sólido es solo una frecuencia entre infinitas posibilidades, comprender que la mente no está dentro del mundo, el mundo está dentro de la mente. En la tradición tibetana del Dzogchen,
Se enseña que todos los fenómenos son el despliegue espontáneo de la mente. No una mente personal, sino la vasta mente primordial de la que todas las mentes individuales son aspectos. Esta comprensión no elimina el mundo físico, lo contextualiza, no niega la experiencia material, la expande. La piedra sigue siendo piedra, pero ya no es solo piedra. Es un evento energético, un proceso, una historia en desarrollo, una congregación de inteligencia vibrando en acuerdo temporal. Si la materia es ilusión, no es en el sentido de que no exista, sino en el sentido de que no es lo que parece ser. Es más, mucho más, infinitamente más. Es un alfabeto de formas que la conciencia utiliza para comunicarse consigo misma. Habitar esta comprensión cambia todo. El cuerpo deja de ser una prisión y se convierte en un vehículo. La enfermedad deja de ser un destino y se revela como información desalineada. El envejecimiento deja de ser inevitable y se muestra como un programa que puede reescribirse. La muerte misma deja de ser un final y se transforma en una transición de frecuencia. Quien comprende el lenguaje secreto del látiz, comprende que nada es sólido, nada es permanente, nada es inmutable, excepto la conciencia misma que percibe el cambio. Y en esa comprensión radica el primer paso para escapar de la Matrix, reconocer que sus muros son proyecciones, que sus reglas son consensos, que sus límites son ilusiones. El látiz, ese tejido invisible que sostiene todos los mundos, no impone reglas, responde a intenciones, no establece límites, refleja creencias, no crea prisiones, manifiesta decisiones. La realidad no es lo que nos sucede, es lo que creamos con la frecuencia vibratoria de nuestra conciencia. Y esa creación no es futura, es continua, constante, incesante. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra, cada acción está modificando la estructura del látiz, alterando el entramado de lo real. Pero el hábito de la percepción es poderoso, la inercia de las creencias colectivas es inmensa, la programación de la conciencia es profunda. Por eso, despertar de la ilusión de la materia no es un evento instantáneo, sino un proceso gradual de desprogramación y recalibración. Este proceso comienza con la observación, observar sin juzgar cómo la mente construye la experiencia de lo sólido, observar cómo las expectativas condicionan la percepción, observar cómo la atención selecciona y filtra la vastedad de información disponible. Los maestros Zen enseñan a mirar cada objeto como si fuera la primera vez, con lo que llaman mente de principiante. Esta mirada fresca, despojada de etiquetas y asociaciones, permite atisbar la naturaleza vacua y luminosa de todas las formas. Quizás has tenido la experiencia de contemplar un objeto cotidiano, una hoja, una mano, una piedra, y de pronto verlo como absolutamente extraordinario, misterioso, inexplicable. Ese instante de asombro es una grieta en la Matrix, un vistazo a la verdadera naturaleza de la realidad. Cultiva esos momentos, extiéndelos, haz de ellos una práctica, porque a través de esas grietas se filtra la luz de una comprensión que puede transformar tu relación con todo lo que percibes como material. La materia como ilusión no significa que el mundo físico sea insignificante o que deba ser trascendido con desdén. Todo lo contrario, significa que es sagrado, mágico, infinitamente más complejo y hermoso de lo que nuestra percepción ordinaria puede captar. Significa que cada átomo es un universo, que cada partícula es conciencia en forma, que cada objeto es una historia de colaboración cósmica. Significa que el mundo no está hecho de cosas, sino de relaciones, no de objetos, sino de encuentros, no de sustancias, sino de interacciones. Y sobre todo, significa que tú no estás en el mundo está en ti. No como fantasía o alucinación,
sino como experiencia consciente, como interpretación de datos, como traducción de frecuencias, como lectura del infinito lenguaje del látiz. Esta comprensión es el primer portal hacia la libertad, el primer paso para escapar de una Matrix que solo tiene poder sobre ti mientras crees que es sólida, permanente, inmutable e independiente de tu conciencia. La verdad es mucho más asombrosa. Tú eres el creador del mundo que experimentas, no como ego separado, sino como aspecto individualizado de la conciencia única que sostiene todas las formas y danza a través de todos los seres. Recuerda esta verdad cada vez que toques un objeto, cada vez que sientas el peso de tu cuerpo, cada vez que observes la aparente solidez del mundo. Todo está vivo, todo es conciencia, todo es látiz en vibración. La piedra no es sólida, tu mano no es sólida. El espacio entre ambas no está vacío. Todo es un continuo de energía informada, un océano de posibilidades que se cristalizan momentáneamente en las formas que reconocemos. Y tú, observador eterno, testigo inmortal, eres la luz que ilumina ese océano y hace posible cada forma. Más allá de la ilusión de la materia, más allá de la fantasía de la separación, más allá de la hipnosis de lo limitado, aguarda el reconocimiento de tu verdadera naturaleza, ilimitada, eterna, creadora. En ese reconocimiento comienza el verdadero viaje fuera de la Matrix. Capítulo 3. La arquitectura invisible. Los niveles de control. Existe una arquitectura invisible que sostiene lo visible. Un andamiaje de creencias, conceptos y programas que precede a toda experiencia y condiciona cada percepción. Esta estructura, más antigua que tu memoria, más íntima que tus pensamientos, es la verdadera prisión, una cárcel sin barrotes físicos, un laberinto sin paredes tangibles, un control que opera desde adentro. La Matrix no comenzó con la tecnología, no es un fenómeno reciente, es tan antigua como la conciencia fragmentada, tan persistente como el olvido de nuestra verdadera naturaleza. Los antiguos gnósticos la llamaron la obra del demiurgo, el falso creador, el arquitecto de la ilusión. Describieron a sus servidores, los arcontes, como fuerzas que se alimentan de la energía vital humana y mantienen un velo de ignorancia sobre la conciencia. No son entidades externas, aunque puedan manifestarse como influencias aparentemente ajenas. Son patrones energéticos, programas mentales, virus en el sistema operativo del alma. El primer nivel de control es el lenguaje. No el lenguaje como mera herramienta de comunicación, sino como estructura que determina lo pensable. Cada idioma es un universo cerrado, un conjunto de posibilidades y limitaciones. Las palabras no describen la realidad, la crean. Los conceptos no explican el mundo, lo configuran. Aquello para lo que no tienes palabras permanece invisible, inaccesible, imposible. Los filósofos construccionistas como Benjamin Horff y Edward Sapir demostraron que el lenguaje no solo expresa el pensamiento, sino que lo determina. Algunas culturas tienen 20 palabras para distinguir tipos de nieve. Otras carecen del concepto de tiempo lineal. Cada estructura lingüística es una jaula cognitiva, un filtro perceptivo, un límite para lo experimentable. El control a través del lenguaje opera en la reducción sistemática del vocabulario, la simplificación de la sintaxis, la eliminación de matices. Un ser humano con un vocabulario limitado es un ser humano con una experiencia limitada, con posibilidades limitadas de pensamiento, con una libertad limitada. George Orwell, en su obra profética 1984, describió la neolengua, un idioma diseñado para eliminar la posibilidad misma de pensamiento rebelde.
No era ciencia ficción, era un reconocimiento de cómo opera el control fundamental, redefiniendo palabras, eliminando conceptos, estrechando el campo de lo expresable hasta que la libertad no sea ya imaginable. El segundo nivel de control es la educación. No la educación como cultivo del ser, sino como programación sistemática. Las instituciones educativas no están diseñadas para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad o la autorrealización. Son centros de modelado conductual, de instalación de creencias, de estandarización de las mentes. El modelo prusiano de educación, adoptado globalmente, fue diseñado explícitamente para producir ciudadanos obedientes, trabajadores eficientes y soldados leales. No buscaba despertar genios, místicos o revolucionarios. Su propósito, abiertamente declarado por sus fundadores, era la conformidad, la previsibilidad, la sumisión a la autoridad. En este sistema, el tiempo se fragmenta artificialmente, el conocimiento se divide en compartimentos estancos, el cuerpo se inmoviliza, la curiosidad natural se sofoca y la memoria se entrena para retener datos sin comprensión profunda. El mensaje implícito es claro. La autoridad externa sabe más que tu experiencia interna. La verdad viene de arriba, no de adentro. El valor está en la obediencia, no en la autenticidad. John Taylor Gatto, educador premiado y posteriormente crítico feroz del sistema, escribió: "La escolarización obligatoria es un instrumento de control social diseñado para producir un carácter predecible en las masas". El tercer nivel de control es la tergiversación de la historia. Quien controla el pasado, controla el futuro. La narrativa histórica oficial es una construcción selectiva que legitima el orden presente y estrecha el horizonte de lo posible. Las grandes civilizaciones borradas de los libros de texto, los conocimientos ancestrales ridiculizados como superstición, las tecnologías avanzadas del pasado remoto negadas o atribuidas a seres extraterrestres. Todo contribuye a un mito de progreso lineal que coloca nuestra época como cúspide de la evolución humana. Arqueología disidente ha descubierto evidencias de conocimientos científicos avanzados en culturas supuestamente primitivas. Estructuras megalíticas imposibles de construir con tecnología de la época, mapas antiguos que muestran continentes aún no descubiertos, textos que describen cirugías complejas, vuelos aéreos, energías sutiles, todo ello cuidadosamente apartado del relato dominante. Graham Hancock, Robert Bauval, John Anthony West y otros investigadores han documentado estas anomalías que desafían la cronología aceptada. Su trabajo sugiere que la humanidad no ha seguido una trayectoria de progreso constante, sino ciclos de florecimiento y olvido, de avance y caída. Esta visión cíclica amenaza el control lineal del tiempo y, por tanto, es marginada. El cuarto nivel de control son los medios de comunicación masiva, no como transmisores de información, sino como moldeadores de la realidad consensuada. El verdadero poder de los medios no está en lo que difunden, sino en lo que omiten, no en lo que afirman, sino en lo que dan por sentado, no en sus contenidos, sino en su estructura. Marshall McLuhan acuñó la frase "el medio es el mensaje", reconociendo que el verdadero impacto de cualquier tecnología de comunicación está en cómo reconfigura las percepciones y comportamientos humanos. La televisión, por ejemplo, no es peligrosa principalmente por su contenido, sino por cómo reestructura el pensamiento. Fragmentación de la atención, pasividad receptiva, predominio de lo visual sobre lo conceptual, satisfacción instantánea sin esfuerzo cognitivo. En este paisaje mediático, la realidad se reduce a espectáculo, el ciudadano se transforma en espectador, la participación activa se sustituye por consumo pasivo.
la verdad se convierte en entretenimiento y el entretenimiento en narcótico. Noam Chomsky identificó 10 estrategias de manipulación mediática: la distracción, la creación de problemas y soluciones, la gradualidad, el diferimiento, el lenguaje infantil, el aspecto emocional sobre el reflexivo, mantener al público en la ignorancia, estimular la mediocridad, reemplazar la rebelión por la culpa y conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. El quinto nivel de control es la estructura económica y laboral. El trabajo alienante, desconectado del propósito vital y de los ritmos naturales, no es simplemente un medio de subsistencia, es un dispositivo de absorción de energía creativa, de fragmentación del tiempo vital, de ocupación de la mente. En las sociedades tradicionales, el trabajo estaba integrado con la vida, seguía los ciclos naturales, tenía propósito y significado compartido. En la Matrix económica moderna, el trabajo se ha convertido en una actividad separada, alienada, sin sentido trascendente, medida únicamente por su valor de cambio. Karl Marx describió la alienación del trabajador respecto a su producto, su actividad, su ser genérico y sus semejantes. No era solo una crítica económica, sino un reconocimiento de cómo la estructura laboral capitalista fragmenta la conciencia humana y separa al ser de su potencial creativo. El sexto nivel de control, quizás el más sutil y efectivo, es el ego identificado. No el ego como centro de identidad funcional, sino como falso yo, como entidad separada, como programa de supervivencia que ha usurpado el trono de la conciencia. El ego es el caballo de Troya, la interfaz interna de la Matrix. Mientras te identificas completamente con tus pensamientos, emociones, historia personal y autoconcepto, la prisión se mantiene desde adentro. No necesita barrotes externos porque la celda está en la mente. Eckhart Tolle, en El poder de la hora, describe el ego como un parásito mental, una entidad artificial que ha usurpado tu ser. Es el narrador incesante, el juez interno, el buscador perpetuo de validación, el centro de toda carencia y miedo. No eres tú, pero crees serlo, y en esa identificación radica el control más profundo. El ego se sostiene mediante el miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a no tener suficiente, miedo a perder lo que se tiene, miedo a ser quien realmente se es. El miedo es la moneda energética de la Matrix, la vibración que mantiene la percepción contraída y alineada con la ilusión. Los arcontes gnósticos se alimentan de este miedo, no como vampiros literales, sino como patrones energéticos que se perpetúan a través de la respuesta de lucha o huida, del estrés crónico, de la supervivencia como modo de vida. Capítulo 4. Parábolas de la ilusión, la caverna y el jardín. En una vasta caverna, miles de personas permanecen sentadas desde su nacimiento, encadenadas para que solo puedan mirar hacia el fondo de la gruta. Detrás de ellas arde un gran fuego, y entre el fuego y los cautivos hay una pantalla donde operadores invisibles proyectan hologramas tridimensionales, tan perfectos que parecen reales. Los prisioneros, que nunca han conocido otra cosa, creen que estas proyecciones son la realidad. Nombran las formas, las clasifican, las temen o las desean. Construyen filosofías y ciencias enteras para explicarlas. Toda su experiencia, conocimiento e identidad está basada en estos hologramas. Un día, uno de los cautivos se libera accidentalmente. Con dolor, pues sus músculos están atrofiados, se arrastra hacia atrás y descubre el fuego, la pantalla, los operadores. Comprende con asombro la naturaleza ilusoria de lo que siempre creyó real. Siguiendo adelante, encuentra la salida de la caverna. La luz del sol lo ciega temporalmente, causándole dolor y confusión.
Gradualmente sus ojos se adaptan, ve árboles, montañas, nubes, estrellas, una realidad infinitamente más vasta y hermosa que los hologramas de la caverna. Conmovido por la compasión, regresa para liberar a sus compañeros. Les habla de la ilusión en que viven, de la realidad más allá de la caverna, pero ellos, que solo pueden concebir el mundo en términos de las sombras que conocen, lo consideran loco. Su lenguaje, basado en hologramas, no puede contener la experiencia del sol. Sus mentes, programadas por la caverna, rechazan lo que amenaza sus certezas. Algunos incluso intentan matarlo para silenciar la perturbadora verdad que representa. Esta es nuestra situación en la Matrix. Los hologramas son las construcciones mentales, sociales y culturales que tomamos por realidad. Los operadores invisibles son los sistemas de creencias, los condicionamientos, los patrones que perpetúan la ilusión. La salida de la caverna es el despertar, doloroso al principio, porque desestabiliza todo lo conocido, pero que conduce a una libertad y expansión incomparables. Y ahora, una segunda historia, el jardín de las identidades. Había una vez un jardinero que olvidó quién era. En su amnesia, comenzó a identificarse con una de las plantas de su jardín. «Soy este rosal», pensó, y desde ese momento toda su experiencia se filtró a través de esta identificación. Se preocupaba constantemente por si tendría suficiente agua, si el sol lo quemaría, si las plagas lo atacarían. Se comparaba con otras plantas. Aquel lirio es más bello que yo, ese roble es más fuerte, ese cactus sobrevive con menos. Cada comparación le traía sufrimiento. Cuando llegaba el invierno y sus hojas caían, entraba en depresión creyendo que moría. Cuando la primavera traía nuevos brotes, se exaltaba creyendo que renacía. Toda su existencia oscilaba entre el miedo y el deseo, el aferramiento y la aversión. Un día, un pájaro se posó en sus ramas y le dijo: «¿Por qué sufres tanto? No eres esta planta, eres el jardinero. Imposible», respondió. «Siento el viento en mis hojas, experimento la sequedad en mis raíces, mi identidad es clara, soy este rosal. Esas sensaciones son reales», dijo el pájaro, «pero tu identificación con ellas es la ilusión. Mira más profundamente». Algo en estas palabras resonó en lo más hondo de su ser olvidado. Comenzó a observar sus pensamientos sobre ser un rosal, en lugar de simplemente pensar desde ellos. Notó que algo en él permanecía inalterable a través de los ciclos de florecimiento y marchitez. Algo que observaba la experiencia del rosal sin ser afectado por ella. Gradualmente recordó, no de golpe sino en destellos de lucidez. Recordó que él no era una planta, sino el cuidador de todo el jardín, que su identificación había sido un juego que se tornó hipnosis, que su verdadera naturaleza era infinitamente más vasta que cualquier forma particular. Con este recuerdo, no abandonó el jardín ni dejó de cuidar las plantas, pero ya no vivía en el sufrimiento de la identificación. Era libre, tanto para participar en el juego del jardín como para recordar que era mucho más que eso. En la Matrix somos el jardinero que olvidó su identidad y se cree una planta particular, un cuerpo, una biografía, un conjunto de roles sociales. El ego es esa identidad provisional, útil para el juego, pero catastrófica cuando se toma por real. El despertar es el paulatino recuerdo de nuestra verdadera naturaleza. Estos dos relatos apuntan a la misma verdad. Estamos prisioneros no de una realidad externa, sino de una identificación interna. La Matrix existe porque la sostenemos con nuestra creencia en ella. Los arquitectos de la prisión tienen poder porque les cedemos nuestra autoridad. Capítulo 5. El camino a la libertad. Desprogramación y asunción. La desprogramación comienza con el reconocimiento, ver los patrones mientras ocurren, observar cómo el miedo contrae la percepción,
cómo el ego construye identidades defensivas, cómo el lenguaje limita lo pensable, cómo la educación recibida modeló las creencias actuales, cómo los medios configuran la percepción de lo real, cómo el trabajo aliena del propósito vital. Este reconocimiento no es intelectual, sino experiencial. No se trata de acumular más información sobre la Matrix, sino de ver directamente su operación en la propia vida, momento a momento. El místico Sufi Rumi escribió: «Más allá de las ideas de bien y mal hay un campo, allí te encontraré». Ese campo es la conciencia pura, anterior a todo condicionamiento, a toda estructura, a toda limitación. Es lo que queda cuando todas las identificaciones, creencias y programas se reconocen como lo que son, contenidos pasajeros de la inmensidad que eres. Los arquitectos de la prisión, ya los llames arcontes, élites globales o simplemente patrones de condicionamiento, no tienen poder sobre esa inmensidad. Su dominio está limitado al mundo de las formas, los conceptos, las identificaciones. Cuando despiertas a tu naturaleza más allá de las formas, su influencia comienza a disolverse. Este despertar no es instantáneo ni irreversible. Es un proceso, un recuerdo gradual, una desidentificación progresiva. Habrá momentos de claridad cristalina seguidos por recaídas en viejos patrones. La Matrix ha tenido milenios para perfeccionar sus mecanismos. La desprogramación requiere paciencia y vigilancia constante. El camino hacia la libertad no es una batalla contra los arquitectos externos, sino una disolución de los controles internos. No es un rechazo del mundo, sino una forma más lúcida de habitarlo. No es una negación de la responsabilidad, sino su asunción más plena. Los verdaderos revolucionarios no luchan contra el sistema, simplemente dejan de alimentarlo con su energía, creatividad y creencia. Como escribió Buckminster Fuller, no cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga obsoleto el anterior. A medida que te liberas de los programas limitantes, emergencias dormidas, la intuición se agudiza, la percepción se expande, la compasión florece naturalmente, la creatividad fluye sin obstáculos, no como poderes sobrenaturales, sino como expresiones naturales de tu verdadero ser. Cuando los bloqueos se disuelven, los arquitectos de la Matrix pierden su poder. El verdadero poder reside en ti, en tu conciencia despierta. Capítulo 6. El verdadero propósito, más allá del escape. Hemos transitado por las profundidades de la ilusión. Hemos desvelado la arquitectura invisible que ha condicionado nuestra realidad. Hemos comprendido que la verdadera prisión no tiene barrotes externos, sino que reside en los programas mentales y las identificaciones que hemos aceptado como nuestra propia verdad. Este viaje de reconocimiento ha sido crucial para desmantelar viejas estructuras, pero la pregunta ineludible que surge ahora es: ¿cuál es entonces el verdadero propósito de este despertar? ¿Es acaso un llamado a la reclusión, a la negación del mundo material o a un escape absoluto de lo que percibimos como la Matrix? La respuesta, peregrino de la conciencia, es un rotundo no. La verdadera libertad no se encuentra en la anulación de la experiencia o en el rechazo del mundo que nos rodea. No se trata de trascender la realidad física por desdén o por considerarla inferior, sino de habitarla desde una comprensión radicalmente diferente. La Matrix no es el enemigo, es de hecho el catalizador supremo para nuestro crecimiento. Es el gran espejo que nos muestra dónde hemos entregado nuestro poder, dónde nuestra conciencia se ha contraído y dónde hemos olvidado nuestra esencia más pura y creadora. Imagina el mundo no como una cárcel de la que necesitas huir, sino como el laboratorio perfecto para el alma. Es el escenario intrincado donde podemos recordar nuestra verdadera naturaleza creadora, nuestra capacidad inherente de manifestar.
Si la materia es conciencia cristalizada, como hemos explorado en capítulos anteriores, entonces cada interacción, cada experiencia, cada objeto que percibimos no es una barrera, sino una oportunidad directa para que nuestra conciencia despierte y se manifieste de una manera nueva, más alineada con nuestra verdad más elevada. La densidad de la forma física se convierte en el lienzo sobre el cual la luz de tu conciencia puede pintar su obra maestra. El propósito de este despertar no es huir del juego de la vida, sino aprender a jugarlo con una maestría sin precedentes. No se trata de eliminar la Matrix para que desaparezca, sino de transformarla desde adentro, de recalibrar su frecuencia con la tuya. Piensa en el mundo no como una programación inmutable, sino como un lienzo en blanco o una sinfonía aún inconclusa. Tu conciencia es el artista, el compositor. Cada pensamiento que cultivas con intención, cada emoción que alineas con la gratitud y el amor, cada acción inspirada que emprendes, es un trazo deliberado en ese lienzo, una nota afinada en esa melodía cósmica. La liberación real, entonces, no es un despertar de la existencia, sino un despertar a ella en su máxima profundidad y expresión. Es reconocer que no estamos separados del todo, sino que somos expresiones individualizadas, pero intrínsecamente conectadas de esa vasta conciencia primordial. Cuando te liberas de la ilusión de la separación y comprendes tu unidad con todo lo que es, el amor incondicional y la compasión ilimitada no son virtudes que debas forzar o practicar diligentemente. Son estados naturales que emergen espontáneamente como el agua que fluye de un manantial puro. Tu misión, una vez que has vislumbrado y comenzado a integrar esta verdad, no es escapar del mundo, sino transformarlo desde tu interior. ¿Cómo se logra esto en la cotidianidad? Primero, a través de la presencia plena, viviendo cada momento con atención consciente y gratitud, sin caer en la hipnosis del pasado o la ansiedad paralizante por el futuro. Es anclarte en el aquí y ahora, donde reside todo tu poder. Segundo, a través de la compasión ilimitada, reconociendo el reflejo de la conciencia en cada ser, comprendiendo que cada individuo, sin excepción, está en su propio y único viaje de despertar y que sus acciones a menudo son reflejo de su nivel de conciencia o de sus propias heridas. Y tercero, a través de la acción alineada con el bien mayor, manifestando tu propósito más elevado, utilizando tu energía creativa no para la acumulación o el ego, sino para contribuir a la armonía, la abundancia y la verdad en el mundo. Esto significa que tu vida cotidiana, tu trabajo, tus relaciones, tus desafíos, tus alegrías, se convierte en el campo de batalla y a la vez en el templo de tu transformación. Cada elección consciente es un acto de soberanía. Cada momento de coherencia interna es una grieta más en el velo del simulacro, permitiendo que más luz fluya. El escape de la Matrix es, en última instancia, el retorno al hogar de tu propio ser. Es recordar que eres ilimitado, eterno y creador. Es comprender que la realidad no es algo que te sucede de forma aleatoria, sino algo que co-creas activamente con cada pensamiento, cada emoción, cada acción de tu existencia. Y en ese acto de co-creación consciente, no solo te liberas a ti mismo de las cadenas invisibles, sino que contribuyes poderosamente al despertar colectivo de la humanidad, porque la Matrix solo tiembla ante una mirada, la de la conciencia que se sabe libre, soberana y eternamente creadora. Capítulo 7. La danza del látiz. Co-creando tu realidad. Hemos desvelado la ilusión de la materia y comprendido que la realidad es, en esencia, conciencia cristalizada. Hemos explorado cómo operan los velos de la Matrix y hemos vislumbrado que el verdadero propósito de nuestro despertar no es un escape de este mundo, sino habitarlo con una nueva maestría.
Ahora, ¿cómo ponemos esta profunda comprensión en práctica? ¿Cómo pasamos de la teoría intelectual a la experiencia directa y palpable de co-crear nuestra realidad, danzando en sintonía con el látiz? Recordemos el concepto del látiz de Jacobo Greenberg, esa matriz invisible de interconexión absoluta, esa red sutil y vibrante que une absolutamente todo lo que es, ha sido y será. El látiz no es estático ni indiferente, es dinámico, vivo y, crucialmente, responde directamente a nuestra conciencia. No impone reglas arbitrarias desde fuera, más bien, refleja y materializa nuestras intenciones más profundas. No establece límites inquebrantables, al contrario, manifiesta nuestras creencias, sean estas expansivas o restrictivas. No crea prisiones a menos que nosotros, con nuestra percepción, decidamos construirlas. En cambio, es un campo fértil que materializa nuestras decisiones y elecciones energéticas. La realidad, entonces, no es un conjunto de circunstancias fijas que simplemente nos suceden. No somos meros espectadores pasivos. Es lo que creamos, instante a instante, con la frecuencia vibratoria de nuestra conciencia. Cada pensamiento que albergamos, cada emoción que permitimos, cada palabra que pronunciamos y cada acción que emprendemos está modificando activamente la estructura del látiz, alterando el entramado mismo de lo real. Piensa en esto no como magia en el sentido tradicional, sino como una programación consciente a nivel cuántico. No eres un mero receptor de la realidad que se te impone, sino un programador y co-creador activo de la misma, un nodo vital en la gran red de la existencia. Pero, si esto es así, ¿por qué entonces no todos manifestamos nuestros sueños con facilidad? ¿Por qué la abundancia y la dicha no son la norma para la mayoría? El desafío principal, la barrera más formidable, radica en el hábito arraigado de nuestra percepción y la inercia abrumadora de las creencias colectivas. La programación de nuestra conciencia ha sido profunda y milenaria, tejida en el tejido mismo de nuestras sociedades. Por eso, despertar de la ilusión de la materia y de los condicionamientos de la Matrix no es un evento instantáneo, un chasquido de dedos, sino un proceso gradual y continuo de desprogramación y recalibración interna. Este proceso comienza con una práctica simple pero profundamente transformadora: la observación profunda y sin juicio. Es crucial aprender a observar cómo tu propia mente construye la experiencia de lo sólido. Pregúntate, ¿qué historias te cuentas constantemente sobre tus limitaciones, tus carencias o tus imposibilidades? ¿Cómo tus expectativas previas, a menudo inconscientes, condicionan y distorsionan lo que percibes en el presente? ¿Cómo tu atención, tan a menudo dispersa por las miles de distracciones de la vida moderna, selecciona y filtra la vasta información disponible en el látiz, construyendo así una realidad parcial y limitada? Los maestros Zen, con su sabiduría ancestral, enseñan a mirar cada objeto como si fuera la primera vez, con lo que ellos llaman mente de principiante. Esta mirada fresca, despojada de etiquetas, prejuicios y asociaciones previas, te permite atisbar la naturaleza vacía y luminosa de todas las formas. Quizás ya has tenido esta experiencia de contemplar un objeto cotidiano, una hoja que cae de un árbol, la palma de tu propia mano, una simple piedra, y de pronto, por un instante, verlo como algo absolutamente extraordinario, misterioso, inexplicable, vibrante de vida. Ese instante de asombro es una grieta en la Matrix, un relámpago que te da un vistazo a la verdadera naturaleza vibratoria de la realidad. Cultiva esos momentos de asombro. Extiéndelos en tu día a día. Haz de ellos una práctica consciente, porque a través de esas grietas, de esos destellos de claridad, se filtra la luz de una comprensión profunda que puede transformar radicalmente tu relación con todo lo que percibes como material.
La idea de la materia como ilusión no significa en absoluto que el mundo físico sea insignificante o que debamos trascenderlo con desdén o apatía. Todo lo contrario, significa que es sagrado, mágico e infinitamente más complejo y hermoso de lo que nuestra percepción ordinaria, limitada por los sentidos y los programas mentales, puede siquiera captar. Significa que cada átomo en el universo es en sí mismo un cosmos vibrante, que cada partícula de polvo es conciencia en forma, que cada objeto que nos rodea es una historia viva de colaboración cósmica. Significa que el mundo no está hecho de cosas separadas y estáticas, sino de relaciones dinámicas, no de objetos aislados, sino de encuentros energéticos, no de sustancias muertas, sino de interacciones vibrantes e inteligentes. Y sobre todo, significa que tú no estás simplemente en el mundo en su totalidad está en ti. No como una fantasía o alucinación subjetiva, sino como una experiencia consciente, una interpretación de datos energéticos, una traducción de frecuencias infinitas, una lectura personal y única del lenguaje indecible del látiz. Esta profunda comprensión no es solo conocimiento, es el primer portal hacia la verdadera libertad. Es el primer paso efectivo para escapar de una Matrix que solo tiene poder sobre ti mientras crees, con cada fibra de tu ser, que es sólida, permanente, inmutable e independiente de tu conciencia. La verdad es infinitamente más asombrosa. Tú eres el co-creador del mundo que experimentas. No como un ego diminuto y separado, sino como un aspecto individualizado, único y precioso de la conciencia universal que sostiene todas las formas y danza a través de todos los seres. Recuerda esta verdad cada vez que toques un objeto, cada vez que sientas el peso de tu propio cuerpo, cada vez que observes la aparente solidez del mundo que te rodea. Permite que esta verdad impregne cada célula de tu ser. Todo está vivo, todo es conciencia, todo es látiz en vibración. La piedra que sostienes en tu mano no es sólida, tu mano misma no es sólida. El espacio aparentemente vacío entre ambas no está vacío. Todo es un continuo de energía informada, un vasto océano de posibilidades infinitas que se cristalizan momentáneamente en las formas que reconocemos y nombramos. Y tú, observador eterno, testigo inmortal, eres la luz consciente que ilumina ese océano, la chispa divina que hace posible cada forma, cada experiencia. Más allá de la ilusión de la materia, más allá de la fantasía dolorosa de la separación, más allá de la hipnosis colectiva de lo limitado, aguarda el reconocimiento pleno de tu verdadera naturaleza, ilimitada, eterna, creadora y soberana. En ese reconocimiento, en esa memoria profunda que se activa, comienza el verdadero viaje fuera de la Matrix, un viaje de co-creación consciente donde la realidad se pliega, se reconfigura y se armoniza con la verdad de tu ser más auténtico. Es una danza con el látiz, donde cada paso es una manifestación de tu divina voluntad. Pero, ¿cómo se manifiesta esta danza en la cotidianidad, en el ajetreo de Caracas o en la tranquilidad de un amanecer llanero? No se trata de rituales complejos o de retirarse del mundo. Se trata de una recalibración sutil y constante de tu frecuencia interna. Cuando te enfrentas a un desafío en el trabajo, lo percibes como una imposición externa o como una oportunidad para aplicar tu creatividad y expandir tu capacidad de respuesta. Cuando te encuentras con un atasco en la autopista, sucumbes a la frustración o eliges conscientemente utilizar ese tiempo para la introspección o la gratitud. Estas pequeñas elecciones, aparentemente insignificantes, son los hilos con los que retejes tu realidad. Cada respiración es una oportunidad para alinear tu conciencia con la vasta red del látiz. Cada pensamiento de amor o gratitud que emites es una vibración de alta frecuencia que impacta directamente el campo cuántico que te rodea.
Cada acto de compasión que realizas hacia ti mismo o hacia otros no solo te beneficia, sino que envía una onda de coherencia que contribuye a la disolución de las densidades colectivas que conforman la Matrix. La cocreación no es un acto mágico aislado, sino una corriente constante de intencionalidad consciente. Recuerda que la Matrix no es un enemigo a destruir, sino una escuela de aprendizaje acelerado. Cada límite que encuentras, cada programa que se te revela, es una invitación a ir más allá, a recordar más de quién eres. No busques escapar de la lección, sino dominarla. Al hacerlo, no solo te liberas, sino que te conviertes en una antorcha de conciencia para aquellos que aún duermen, no a través de la imposición de verdades, sino a través del ejemplo vivo de tu propia libertad. El verdadero poder no es el de la manipulación externa, sino el de la maestría interna. Es la capacidad de mantener tu visión, tu vibración y tu propósito, sin importar las apariencias externas. Es la certeza inquebrantable de que, más allá de lo que tus ojos físicos perciben, existe una realidad infinitamente más vasta, más hermosa y más maleable de lo que jamás imaginaste. Y tú, conciencia eterna, eres el portal hacia esa realidad. Capítulo 8. La frecuencia del corazón, el resonador de la verdad. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje de autodescubrimiento. Hemos comprendido que la realidad no es una prisión inmutable, sino una danza de conciencia en la que somos co-creadores activos. Hemos desmantelado las ilusiones de la materia y hemos vislumbrado la intrincada arquitectura invisible del control que ha condicionado nuestra percepción. Pero ahora, la pregunta que resuena con mayor fuerza es: ¿cuál es la fuerza más poderosa, el resonador más puro capaz de alinear nuestra conciencia para reescribir la sinfonía de nuestra propia realidad y, por ende, la del mundo que nos rodea? La respuesta, aunque a menudo simplificada o pasada por alto en nuestra sociedad orientada a lo externo, no reside en complicadas fórmulas intelectuales ni en complejas meditaciones herméticas, aunque éstas pueden ser herramientas útiles en el camino. La clave, la verdadera llave maestra, se encuentra en la frecuencia del corazón. Es esa inteligencia innata, esa brújula interna que, libre de los filtros distorsionadores del ego y de los pesados condicionamientos sociales, vibra en resonancia directa con la verdad universal, con la esencia misma del cosmos. La mente, con su lógica aguda, su capacidad de análisis y su habilidad para procesar información, es, sin duda, una herramienta poderosa y esencial para navegar el intrincado mundo de las formas y las interacciones cotidianas. Sin embargo, es el corazón, en su sabiduría profunda y su infinita capacidad de sentir y conectar, el que emite la vibración más potente y pura para interactuar con el látiz. Cuando un pensamiento claro y enfocado surge de la mente y se alinea, se fusiona, con una emoción coherente y elevada que emana del corazón, se crea una onda de coherencia que es infinitamente más potente, más penetrante y más transformadora que cualquier pensamiento aislado o emoción dispersa por sí misma. Recordemos las palabras que exploramos anteriormente, que resuenan con una verdad eterna. La realidad no se modifica con fórmulas matemáticas, sino con la vibración exacta del corazón que recuerda su origen. El látiz, esa vasta red de interconexión, no responde primordialmente a la lógica fría del intelecto solamente, sino a la emoción coherente, a la resonancia profunda del sentir. Un pensamiento sin la carga emocional, sin el anclaje del corazón, es apenas un eco débil en el vasto campo de la existencia. Una emoción sin una dirección clara, sin una intención consciente, es solo ruido, una energía que se disipa sin propósito. Pero cuando ambos, pensamiento y emoción, se alinean y vibran en una misma dirección, en una unicidad armónica, el entretejido de lo real comienza a mutar.
a reconfigurarse como una tela sensible que responde al tacto consciente de tu ser unificado. Piensa en esto como la diferencia abismal entre enviar un mensaje de texto plano, sin color ni matiz, y emitir una señal de radio de alta potencia que alcanza todos los rincones. El pensamiento es el mensaje, el contenido. La emoción del corazón es la modulación, la energía que lo amplifica, que le da resonancia y le permite viajar y ser recibido en el vasto e inteligente campo del látiz. Cuando sientes gratitud genuina y profunda por la vida, por las pequeñas cosas y las grandes bendiciones. Cuando experimentas amor incondicional que trasciende los límites del apego. Cuando vibras en compasión auténtica por ti mismo y por todos los seres, estás emitiendo una frecuencia que no puede ser distorsionada, ni manipulada, ni limitada por los programas de la Matrix. En esos momentos de pura resonancia, estás hablando el lenguaje original de la creación, el lenguaje que el universo comprende y al cual responde. Las antiguas tradiciones de sabiduría, desde los Upanishads de la India hasta los místicos sufíes de Persia, y las enseñanzas de las culturas indígenas de nuestro propio planeta siempre han señalado el corazón, no solo el órgano biológico que bombea sangre, sino el corazón energético, el centro de tu ser espiritual, como la fuente y el centro de la verdadera sabiduría. Es el espacio donde reside tu conexión más profunda con lo divino, donde se aloja tu propósito más elevado y donde reside tu capacidad ilimitada de amar, sanar y crear. Es en este centro energético donde la ilusión de la separación se disuelve y la experiencia directa de la unidad con toda la vida se vuelve palpable. ¿Cómo cultivamos esta vital coherencia corazón-mente en nuestra vida diaria, en el contexto de un mundo que a menudo parece caótico y demandante? No es algo que se fuerza con el esfuerzo agotador de la voluntad, sino algo que se invita y se cultiva con intención y suavidad. Comienza por la intención consciente de sentir. Dedica momentos cada día, por cortos que sean, quizás al despertar en un breve descanso o antes de dormir, a conectar con tu respiración y a dirigir tu atención de forma suave pero firme a la zona de tu corazón. Permítete simplemente sentir emociones elevadas, una oleada de gratitud por las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto, un aprecio sincero por la belleza a tu alrededor, un profundo amor por tus seres queridos o simplemente una vasta y expansiva sensación de paz y serenidad. Incluso en medio del caos más ensordecedor o en la incertidumbre que a veces golpea, puedes regresar a este centro sagrado en tu corazón. Cierra tus ojos por un instante, respira profundamente y trae a tu mente una imagen, un recuerdo, una persona o una idea que te genere una profunda e innegable sensación de bienestar, de amor o de alegría. Permite que esa emoción se expanda desde el centro de tu corazón, inundando cada célula de tu ser, irradiando hacia afuera como ondas de luz. Este simple acto, practicado con regularidad, es una poderosa y sutil recalibración de tu frecuencia vibratoria, un ancla en la verdad de tu ser. Hemos llegado al final de este viaje sonoro, peregrino de la conciencia, pero sabemos que en realidad es solo el comienzo de tu propia odisea. Hemos mirado más allá del velo, hemos reconocido la naturaleza holográfica de la realidad y hemos comprendido que los muros de la Matrix son, en esencia, construcciones internas. Hemos explorado los intrincados niveles de control que operan no desde una autoridad externa omnipotente, sino a través de nuestra propia desconexión y olvido. Y crucialmente, hemos descubierto que la llave maestra para la libertad reside en la frecuencia inquebrantable de nuestro propio corazón. La verdad que resuena al final de este camino no es compleja. El mundo es un reflejo de tu estado interno. No estás separado de la vasta red del látiz. Eres un nodo vibrante,
una chispa divina co-creando cada instante. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención que emites es un comando al universo, una pincelada en el lienzo de tu existencia. La limitación no es una imposición cósmica, sino una creencia arraigada que puede ser desprogramada. El despertar no es una meta distante. Es un proceso continuo, un acto de recordar quién eres en cada momento. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo con conciencia plena, con pasión ilimitada y una intención clara. Se trata de transformar tu relación con la realidad, de pasar de ser un espectador pasivo a un arquitecto consciente, a un bailarín de la vida que se mueve con la música del universo, no contra ella. Este conocimiento no es para ser guardado, es para ser vivido, es para ser integrado en tu día a día, en tus decisiones más pequeñas y en tus aspiraciones más grandes. Porque cada vez que eliges la conciencia sobre la inercia, el amor sobre el miedo, la verdad sobre la ilusión, no solo te liberas a ti mismo, sino que contribuyes a la disolución de la Matrix colectiva. Te conviertes en un faro para otros, no por lo que dices, sino por la frecuencia que irradias. El tiempo de la espera ha terminado. El tiempo de la negación ha concluido. El tiempo de la inacción es un eco del pasado. El despertar es ahora. La realidad te está llamando a recordar, a reclamar tu poder, a danzar la vida desde la autenticidad de tu ser ilimitado. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes el llamado a explorar aún más las fronteras de la conciencia, a desmantelar más velos y a co-crear una realidad alineada con tu verdad más elevada, entonces te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. En Umbral Cuántico exploramos estas y muchas otras verdades que desafían lo convencional y expanden la percepción. Únete a nosotros en este viaje continuo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Umbral Cuántico. Allí encontrarás más contenido que te ayudará a profundizar en tu despertar, a comprender el látiz, a armonizar la frecuencia de tu corazón y a convertirte en el maestro de tu propia realidad. Juntos podemos iluminar el camino y co-crear un nuevo amanecer para la conciencia. La verdad te espera. La libertad te llama. El universo resuena con tu despertar.